La época de oro del cine mexicano estuvo representada por la belleza y el talento de grandes personalidades, tanto femeninas como masculinas, pero este éxito se vio empañado por las tragedias que marcaron el inicio de su declive, como la cirrosis de Jorge Negrete, la catalepsia de Joaquín Pardavé y el accidente aéreo de Pedro Infante. Sin embargo, este descenso empezaría con una gran tragedia, la primera de todas, el suicidio de la bella actriz Miroslava Stern. Los invito a escuchar una historia de persecución nazi, muchas decepciones amorosas y 2 suicidios al estilo de Marilyn Monroe que dejaron un gran velo de dudas alrededor de su muerte. La historia original es un teléfono descompuesto del cual se derivan muchas verdades a la vez. Si bien existe una historia oficial, toda historia oficial cuenta con otra versión de los hechos, que como sabemos, no la escriben los perdedores, y han llegado a nuestros oídos en forma de leyendas, mitos, evangelios apócrifos e incluso cuentos infantiles que la gente sigue contando de generación en generación hasta el día de hoy. Esto es Historia No Oficial. Advertencia. El contenido de este programa está hecho únicamente para tu entretenimiento. Los comentarios o conjeturas que se hagan en él están basados en el trabajo de investigación que nuestros comentaristas han tomado de diferentes fuentes y representan únicamente su opinión. Al final, la decisión de cuál historia creer es tuya. Se recomienda a un público mayor de 15 años. Bienvenidos a Historia No Oficial, su podcast de cada semana. Yo soy César Sur y para presentarles la historia de hoy me acompañan como siempre Nancy Gutiérrez. Hola chicos. Y Gerson Ortiz. Hola. Viene. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Bien, ¿Ustedes bien, qué tal? Me parecí un poco de malas. Ay, ¿por qué? ¿No les da coraje cuando las templos se aventan cohetes a las 7 de la mañana? Ay, sí, que son las fiestas parroquiales y Por eso. patronales. Pero ya se me quitó. Con razón, traía el ojo así. Tú buenos días, ¿y qué tienen de buenos? Ok, pero ya es de tarde, amigo, ahorita te echas una siesta. Pero bueno, entonces hoy les vamos a contar la historia no oficial del suicidio de Miroslava Stern. ¿Conocen el tema o conocen a Miroslava? La verdad no. No, o sea, yo sí lo llegué a ver en una película, pero nada más, pues. No, a mí no me suena el nombre para nada. ¿No te sale el nombre? No. Era una actriz que no era mexicana y se hizo muy famosa porque pues tenía los rasgos europeos, güerita, así. ¿Qué película hay de ella? Ah, de hecho la mencionamos en el episodio pasado. ¿Se acuerdan que dijimos que lo que le pasó a Pedro salió como que se parece mucho a la escuela de vagabundos? Ajá. A la película? Sí. Ajá. Es la que sale con Pedro en esa. Es la coprotagonista. Ajá. La pareja de Pedro en Escuela de Vagabundos. Ahorita les voy a enseñar una foto. Sí, era esa en la que dice que es dificilísimo. No, No, esa ¿verdad? es Silvia Pinal. Esa es la del inocente. Sí, es cierto. Sí, está muy sí, es chistosa y cierto. está muy buena esa película. Es mi favorita de Pedro, pero no. Sí, es No, de cierto. hecho, miren, igual en los que nos están viendo en Spotify, busquen las fotos en YouTube que van a estar muy, muy padres también. Los que nos están escuchando en Spotify, vayan a YouTube. Ajá. Eso quise decir. Gracias. Sí, gracias. Mira, de hecho, así nomás para que la conozcan porque es muy guapa. Aquí pueden ver una foto. Ujú. Güerita, Sí, es guapa. muy Sí. europea. Que eso tiene Rasgos mucho que finos. ver. Ajá, de hecho. Bueno, ya dijimos que los suicidios son al estilo de Marilyn Monroe. Le Ujú. pasó exactamente lo mismo que a Marilyn Monroe. Y le pasa primero a ella que a Marilyn Monroe. Eso es lo curioso. Las muertes que son de la misma forma. Y con los. Es más, casi es una copia. Lo que le pasó a Marilyn Monroe, lo que le pasó a Miroslava. Como siempre, México imponiendo tendencia. Hoy Ay, no. qué horror. No, pero es que es curioso, vamos a ver eso. Pero bueno, a lo mejor se dan cuenta ya cuando contemos todas las historias. Ok. Pero vamos ya con historia, ¿va? Miroslava Sternova Bekova nació el 26 de febrero de 1926 en Praga, antigua Checoslovaquia. Hoy, que es la República Checa, ya es que se dividieron. Fue considerada el rostro más bello de la época de oro del cine nacional y la primera gran tragedia del espectáculo en nuestro país. Desde muy pequeña, su vida estuvo marcada por la desdicha, ya que sus 2 padres fallecieron sin darle tiempo de llegar a conocerlos. Nunca se enteró de cómo se llamaban, ni cómo o por qué murieron. Era una época de mucha revolución y de guerras, cuando nació ella. Y así vivió su temprana infancia, hasta que un matrimonio decidió adoptarla y la bautizó.
El padre adoptivo fue un reconocido médico psicoanalista de nombre Oscar Stern, de ahí le viene el apellido, y su esposa una dama de sociedad llamada Miroslava Bekova, de ahí le viene el nombre, el nombre de la mamá. Ambos de buena posición económica, eso fue lo afortunado. Entonces, ¿por qué fue desdichada? Vamos a ver. Desde los primeros días de adopción, el matrimonio se dio cuenta de que la niña mantenía una aura triste, nerviosa e irritable. Como que estaba arisca, ¿no? Ajá. Está en la adolescencia, ¿no? No, niña, estaba niña. Pues ¿no? a lo mejor también se le hacía que después raro, le continuó en la adolescencia, ¿no? Se les hacía muy raro porque pues era una niña bonita, No, tierna. no, pero digo que a ella se le hacía raro de que... Pues ya como que de repente, ya tengo papá, ya tengo mamá, no sé. No, más bien que como que ya tenía esa... Era arisca de que a lo mejor lo que había vivido antes de que de la adopción, porque era la época de la Segunda Guerra. Ok. Entonces, la República Checa estaba en medio del conflicto. Y tienen un lado Alemania, otro lado Rusia, al otro lado un montón de países que fueron parte del conflicto de Polonia y todo este rollo, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no sé qué habrá pasado, que murieron sus papás y, o sea, sola, cuánto tiempo estuvo sola, todo lo que ha de haber visto. Entonces, por eso tenía esa aura triste e irritable y todo este rollo. Entonces, por esta razón, el papá, siendo psicoanalista, le brindó, comenzó a atenderla como paciente. El papá era psicoanalista y dijo, esta niña sí tiene como que ya el trauma de todo lo que le pasó de su primera infancia. Sí. Entonces empezó a tratarla como paciente. A partir de entonces, el matrimonio le brindó el amor y el apoyo que la joven necesitaba. Pero cuando cumplió 13 años, cuando ella nació estaba como la Primera Guerra, perdón. Para cuando cumplió 13 años, inició la Segunda Guerra Mundial. Ese es el problema, o sea, viene de una guerra y empieza otra a los 13 años. Checoslovaquia estaba en el centro del conflicto, como les digo, y debido a esto, toda la familia pasaba horas y a veces días enteros escondidos en el sótano de la casa para refugiarse de los bombardeos. Ay, qué feo, qué triste. Acuérdense, no sé si han escuchado la historia del chelista de Sarajevo. He visto la del pianista, ¿no? Es parecida, es parecida. Por ejemplo, así rapidísimo, la gente a veces se formaba en esos lugares donde iba la gente a pedir el pan. Pasa un bombardeo y mata a todos. Hay un chelista que se para por 40 y pico de días para que cese el fuego tocando el adagio de Albinoni. Y todavía es un héroe, está recordado esta historia porque ese chelista logró que cesara el fuego. Bueno, no lo pelaron nada durante 40 y pico de días, pero fue como a una valentía de estar en medio del fuego cruzado, homenajeando en memoria de las víctimas, que pues iban por una hogaza de pan. Pero bueno, entonces imagínense, era más o menos el ambiente en el que estaba la familia, cuidándose de los bombardeos en las calles y de todo en el sótano de su casa. Sí. De hecho, aparte de esto, una vez la pequeña Miroslava pasó 36 horas sola y encerrada en un sótano, con la tensión latente y continua de no poder salir mientras duraban los disparos y las explosiones en la calle. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor la familia alcanzó a salir a pasarse a otra casa. No sé, a hacer habían otra salido cosa. Por algo y empezó el tiroteo. Y ya no pudieron volver. Sí. Pasó 36 horas solas, más de un día. Y estaba chiquitita. Entonces eso sí también está cañón. Sí. ¿No? Además, durante esos días, varios soldados nazis llegaban a su casa buscando al papá, porque tenía orígenes judíos. El doctor Oscar Stern era como de ascendencia judía y quisieron registrar a toda la familia, o sea, apuntarle como los nazis. Ya ves que al principio no los apresaban nada más. Llegaban, los registraban, luego les ponían el número y ya era cuando los ingresaban a los centros de concentración. Pero esto es de que cuando dicen, pues tú eres judío, tu familia es judía. Sí. Pero para salvar a Miroslava, el médico la negó, o más bien simplemente dijo la verdad. Ella era adoptada. Y entonces dijo a los uniformados que había conocido a la mamá cuando ya estaba embarazada, por lo que la niña en realidad no llevaba su sangre. Esta estrategia les funcionó algunas veces, pero tras el asedio del régimen, los soldados no le creyeron más al doctor y dijo, ¿cómo no? Esa es tu hija. Y se llevaron a la familia entera a un campo de concentración. Le dijeron, padre no es el que engendra, es el que cría, es que te la pelas. La experiencia fue todo un infierno para la niña, quien a su edad
ya distinguía el desprecio y la crueldad de los alemanes. Tenía 13 años más o menos, acuérdense. Sin embargo, luego de 3 semanas lograron escapar junto a otros reclusos. Del campo de concentración fueron de los pocos que lograron escapar. Pero durante el escape perdieron de vista a su abuelita paterna, la mamá del doctor, que confundida entre la multitud se retrasó y ante la angustia de ser apresados la tuvieron que dejar. De esta manera nació un enorme sentimiento de culpa en Miroslava por haber abandonado así a una de las figuras más importantes de su vida, y fue entonces que por primera vez experimentó la depresión. Para ella, sí, estaba chiquita, y para ella su abuelita era muy importante, era muy querida por su abuelita, y la dejaron en el campo de concentración. Imagínense que si ellos tenían poca probabilidad de sobrevivir, ¿qué más su abuelita, que ni siquiera pudo escapar? ¿No? Y si adentro era un infierno, afuera las cosas ya no estaban mejor. O sea, ya no podían volver a su casa tan fácil. No, ya era pura persecución afuera. Exactamente. Ajá. Y el señor Stern, el doctor, tuvo que decidir entre abandonar a su madre adentro del campo y todo lo que tenían para salir del país, porque acuérdense que eran ricos, o volver a ser apresados y terminar muertos en algún campo de concentración o por algún fuego cruzado. Entonces, en vez de permanecer allí, a pesar de que estaba ahí la abuelita, o sea, la tuvieron que dejar ahí, se fueron del país. Y eso también causa otro conflicto, porque no nomás la dejaste ahí, o sea, porque a lo mejor puedo volver, puedo ir a rescatarla. Ya no puedes, te tienes que ir del país. Sí, pues sí. ¿No? Entonces, eso era parte de... Es que siento que es como un dilema... cañoncísimo, horrible, ¿no? Ético, moral, sentimental, ¿no? Sobre todo porque es la abuelita. La decisión fue muy difícil y el padre tuvo que optar por su familia. Pasaron por Bélgica, Finlandia y Suecia, pero en ninguno de estos países la situación mejoró. Así que optaron por el método que tantos civiles usaron para escapar de la guerra. Acuérdense cómo aquí en México llegaron muchos libaneses por lo mismo. Argentina. No, esos fueron los nazis. Los italianos. Los italianos se fueron a Argentina. Muchos italianos. También los nazis se fueron a Argentina después de la guerra. Sí, cierto. Sí, cierto. Hay muchas historias. Hay muchos nazis. Ya cuando perdieron la guerra se fueron a Argentina. ¿Y se acuerdan de los libaneses que dijimos? Ajá. Que también por la misma situación de guerra se venían para acá. Pues estos hicieron lo mismo, ¿no? Usaron ese método y abordaron el primer barco que los llevó del otro lado del mundo y que terminó por desembarcar en el puerto de Mazatlán, México. Fíjense, la tierra de Pedro, por cierto. Sí. Lugar que los recibió con los brazos abiertos, como siempre aquí en México somos así. Y donde a pesar del clima y del idioma que no dominaban, se sintieron a gusto para comenzar una nueva vida. Sí, y ve lo que pasó por recibirlos con los brazos abiertos. ¿Cómo? Ahí les doy unos espejitos y denme todo el oro. Bueno, eso fue con los españoles. Sí, ¿no? Nosotros no aprendemos. ¿Cómo era? Usted no aprende. Usted no aprende. Y se establecieron, allí en Mazatlán, se establecieron por un año, se quedaron ahí. Ajá. Por calor. Imagínense ellos que venían de tierra fría. Sí, llegar a Mazatlán y con el calorón, ¿no? Sí. Entonces, pero pues bueno, ahí estaba pacífico, la gente bien amable, todo el rollo, pues se tuvieron que quedar. En Mazatlán, el padre pudo continuar tratando a Miroslava psicológicamente, y las cosas iban mejorando para todos. De hecho, fue aquí donde el matrimonio tuvo a su primer hijo biológico, y el único hermano de Miroslava, que se llamó Ivo Stern. Ivo, como Ivo Basay. ¿No te acuerdas? Futbolista muy del Necaxa o del Toluca. Bueno, Ivo Stern, es que es un nombre bien raro, ¿no? Ivo. Sí. No, de hecho nunca lo había escuchado. No, bueno, era Ivo Stern. Y para poder adaptarse mejor a su nuevo país, un poco después de tener a Ivo, mandaron a Miroslava a estudiar idiomas a los Estados Unidos. Algo que se le facilitó mucho y donde también estudió corte, confección y luego diseño de modas. Se fue a Estados Unidos, estudió español, estudió inglés y todo lo del diseño de modas y corte y confección. Sí. Estuvo chido. Pero la mandaban a ella para que ella empezara a ser social con la gente. Ajá. Y luego se van todos para allá. Y luego, que les enseñara a ellos, ella y les enseñara a ellos el español y todo ese rollo. Para eso la mandaron. Sí, porque sí estaban acomodados, pero pues ya no traían tantos. Durante su estancia en este país, conoció a un joven militar de muy buen parecer y con quien Miroslava se veía en un futuro casada, que de hecho era piloto aviador. Sin embargo, los tiempos de la Segunda Guerra Mundial le dejaron otra desgracia, y el apuesto militar murió en combate. Sumida en una profunda soledad, lejos de su familia, de luto por su abuelita y ahora también por su prometido, Chale. Miroslava cayó en una depresión aún más grande que la primera e intentó suicidarse. Sí.
Pero al no conseguirlo, pidió a sus padres regresar a México para volver a ver a su hermanito, a quien adoraba con toda su alma y pues quería sentirse nuevamente parte de una familia, ¿no? Para cuando Miroslava llegó al país, ya era toda una señorita, tenía 18 años y la familia se había mudado a la capital, o sea, la Ciudad de México. Allí fue donde comenzó a destacar por su belleza, sobre todo entre la gente de la alta sociedad, al grado de que llegaron a invitarla al country club para disfrutar de un baile de gala en su compañía. Y fíjense, no fue que Miroslava bailara muy bien, sino que era muy guapa. Y pues gracias a su gran presencia en la pista, esa noche se ganó la corona del evento. O sea que pues no baila chido, pero pues es la más guapa. Vamos a darle el premio. Sí me ha pasado. Ah. ¿De qué te ríes? No, sí, tienes razón. Y su premio se trataba de una beca para estudiar actuación en Los Ángeles. Qué casualidad, pero es como se va metiendo al pedo del espectáculo, ¿no? En ese momento ella no tenía ninguna intención de convertirse en actriz, ¿no? Ella había estudiado corte y confección y esto de modas, diseño de modas. Entonces, pero como ya conocía Estados Unidos, pues dijo, ¿por qué no? Y decidió hacer el viaje. Sin embargo, un poco antes de salir, su mamá cayó en coma. Digo, perdón, no en coma, en cama. Dije, no, manches. ¿Qué falta o qué? No, es como una letra hace la diferencia y ya deja el sonido de que otra. Bueno. Pero bueno, de todos modos en cama pues sí está gacho, o sea, porque estaba enferma, ¿no? Exactamente, y la verdad es que no están tan equivocados, déjenme termino de contarles. Cayó en cama y Miroslava se preocupó mucho, razón por la que por un momento se negó a abordar el avión. Pero su madre le insistió que estaría bien y que su padre cuidaría de ella. Por lo que finalmente viajó para tomar sus clases en Estados Unidos, en el país vecino. Pese a este ligero respiro, la tragedia no tardó mucho en volver a tocar a su puerta, pues fue durante sus clases de actuación que Miroslava se enteró de que, víctima de un cáncer al que no pudo vencer, su madre había muerto mientras ella estaba estudiando. Y a sus 18 años, fíjense la edad, a sus 18 años con 5 pérdidas familiares, bueno, familiares y el novio, ¿no? Ajá. Encima, y sin ninguna motivación para vivir, decidió nuevamente quitarse la vida, ingiriendo en esta ocasión un frasco de veneno. Pero la dosis fue muy pequeña y no tuvo el efecto que esperaba, y todo quedó como otro intento. Nomás le dio chorro, ¿o qué? Yo creo. Me quería morir, ahora sí quiero. Pero bueno, volvió a México a petición de su padre. Ahora de las clases se vino para acá, ¿no? Dijo, ya no puedo soportar esta vida. Se sintió nuevamente sola. Y su padre, quien le dijo y le hizo sentir que ahora ellos eran los que necesitaban de ella, ¿no? Para como darle este ánimo de vivir. Y le recomendó ponerse a trabajar, no porque estuvieran pasando una difícil situación económica, sino para que la joven se distrajera y socializara en otro lugar además de su casa. Recordemos que el papá aún la seguía tratando como paciente. ¿Sale? Y recuerdan que Miroslava había estudiado corte, confección y diseño de moda en Estados Unidos. Pues esto le sirvió para conseguir trabajo en la industria del cine, donde trabajó como escenógrafo, consiguió trabajo como escenógrafo. Trabajo en el que demostró ser no solo efectiva, sino además muy eficiente. Pero al empezar a destacar en este ambiente, no pasó ni medio minuto para que los productores de cine le empezaran a proponer algún papel en sus películas, ¿no? O sea, la vieron muy guapa y ¿no te quieres venir para acá? Ajá. ¿A hacer una película conmigo? No, mejor conmigo, y así. Ajá. Entonces, en un principio, Miroslava se negó, alegando que ella era muy tímida, hasta que el productor Salvador Elizondo logró convencerla para que hiciera una prueba de cámara y ya no la dejó escapar, pues todo el mundo estuvo de acuerdo con él en que sería un desperdicio tenerla atrás de cámaras. Como a mí. Por eso estás adelante de la cámara. Ahora sí. Y así fue como obtuvo su primer papel al lado de un tal Ernesto Alonso. ¿Sí saben quién es Ernesto Alonso? Sí. No. El señor telenovela. A quien luego conoceríamos como el señor telenovela. En ese momento no. Pero fue el que todas las películas, las telenovelas de Televisa. Ajá. Gracias a Ernesto Alonso. Él fue el productor y todo el rollo. Okay. Por eso le dicen el señor telenovela. Hizo todas las telenovelas chidas de Televisa, las famosas, él las hizo.
En la película la película con la que se estrenó con Ernesto Alonso se llamó Bodas Trágicas de 1946. Es cuando Ay, luego el nombre. Película. Bodas Trágicas, hoy también, ¿nada? Como dices, ¿no? Luego el personaje no está tan alejado de la realidad. Donde desde entonces tanto Miroslava como Ernesto Alonso construyeron una estrecha relación, llegando a ser muy buenos amigos y confidentes. Y esto es cierto, no fue que Ernesto Alonso luego quiso con ella ni nada, sino que en vez de eso... Fue más como una relación de amistad. Ajá, fue una relación de amistad y permaneció toda la vida de Miroslava. Pues Ernesto llegó a más viejo. Por otra parte, la aparición de Miroslava en el cine no tardó en conseguirle algunos problemas con las divas de la época. Sí, pues sí. Quienes se sintieron inmediatamente amenazadas por su belleza y su inesperado ascenso. ¿Se acuerdan que...? ¿Y esta quién es? Sí, y aparte de que conseguían a los galanes más ricos y a los políticos más que les hacían influencias y todo, como esta María Félix que andaba con el Miguel Alemán y todo, pues luego dijeron, esta me va a quitar al galán. Sí, pues sí. O al apoderado. Entonces, este mismo éxito también la acercó a numerosos pretendientes, quienes esperaban a la muchachita alegre y carismática que se mostraba en las películas, pero que terminaban desilusionados al encontrar una mujer de carácter fuerte y esquivo, razón por la cual sus relaciones no duraban mucho. ¿Qué me ves? Es que estás bien bonita. ¿Qué se te perdió? No, es que acuérdense que ella era checa. ¿Qué me ves? Estuve en la guerra. Salí ¿qué? Escapé de un campo de concentración, ¿qué? ¿No? Imagínate. Entonces, por eso sus relaciones no duraban mucho. Además de que a muchos de sus pretendientes no les parecía que tomara pastillas para cualquier dolencia o incomodidad que sufría, algo que Miroslava acostumbraba a hacer con mucha frecuencia. O sea, que traía pastillas para el sudor, pastillas para la ansiedad, cosas así. ¿Te traemos unas o qué? Es que yo no las he conseguido. Y lo peor de todo es que lo hacía notar cuando sacaba de su bolso frascos y frascos de pastillas, ¿no? O sea, ando buscando uno y ya saben que traían así como 20. Sí, de que la cajita, ¿no? Todas las cosas. Ajá. Pues sacaba como 20. No, pero esas cajitas que... O sea, un pastillero, pues, de que echas todas las pastillas que necesitas. No, ella traía los frascos de cada una. No, los de vidrio acá, ajá. Así de Simón. Sí, esos meros que te dan las boticas. Sí. Entonces sacaba frascos y frascos de pastillas, sobre todo un somnífero y un antiarrítmico que siempre cargaba con ella y que le ayudaban a controlar los nervios. Siempre traía esos dos medicamentos, esos eran, ¿no? Uno para dormir bien y otra para calmar los nervios. Estos frascos, estos fracasos. Pero ahora no, cambiando letras. Sí. Estos fracasos continuos, o sea, los de sus relaciones, amargaban aún más a la joven Miroslava, quien a pesar de su carácter fuerte, anhelaba ser amada y comprendida. Ya ves, te digo que las mujeres, o sea, ¿quién las entiende? Calmado. Luego contamos tu historia en el podcast. Situación. Perdón. Esta situación la llevó a quedarse con el primer hombre que la pudo soportar y que encontró en la persona de Jesús Jaime Gómez Obregón, quien era un reciente director de escena y sobrino del expresidente Álvaro Obregón. ¿Se acuerdan que platicamos de él? Sí, que era el primer presidente que se religió, pero que luego lo mataron. Y a quien también apodaban el Bambi, a este cuate que... mote que seguramente ya les dice a muchas mexicanas y mexicanos algo de él, pero que para una mujer checa en ese momento no representaba mucho. Y ojo con esto, porque ya viene de varias tragedias, ¿no? Ajá. Sí. De hecho, muchas de sus amistades y compañeros de trabajo le advirtieron a Miroslava que no le hiciera caso, que le estaba tomando el pelo. Date cuenta, amiga. Exactamente. Amiga, date cuenta. Y que no se dejara llevar por las apariencias. Pero Miroslava, terca como una mula, ya enamorada o desesperada, replicaba que el Bambi era la única persona que la comprendía y que llegaba a ser lindo con ella. Así que con todo y estas advertencias, se casó con él. Sí. Man, morra, terca. Sin embargo, el matrimonio solo duró 6 meses, pues luego de que su esposo comenzó a dejarla sola y dejó de tener atenciones con ella, o sea, ya está casada ya. Sí, ya la amarré. Ajá, empezó a sospechar, dijo, ¿qué pedo? ¿Así no eras? Pues no solo le llovían advertencias, sino que también escuchaba rumores de que a su marido se le veía muy seguido en fiestas de dudosa reputación,
Ándale. Como los barecitos estos de Dahmer. Pues con todo y eso, Miroslava aguantaba. Aguantaba hasta que la gota que derramó el vaso llegó cuando ella misma lo descubrió con otro hombre en la ducha. Y no solo se dio cuenta de sus preferencias sexuales, sino de que su matrimonio había sido utilizado solo como una tapadera social. Para taparle el ojo al macho. Exactamente. Te salió macho calado. Sí. Sí, se me hace que le estaban tapando no nomás el ojo. El ojillo también. El ojillo también. Tras este desengaño, tenemos que sumar a sus numerosas pérdidas familiares ahora un fracaso matrimonial y descubierto de la peor manera, y por el que Miroslava nuevamente cayó en una profunda depresión. Pero esta vez dijo basta. Dijo basta y se refugió en su carrera, buscando más y mejores oportunidades para trabajar. Ahí sí se suicidó, ¿verdad? Dijeron, ay, ya ahí se fue cuando se suicidó. No, ahí no. Ya eso fue todo por hoy, gracias por... Gracias por el programa. Entonces, no, pues ya dijo, no, ya la chingada, no, pinche vida de la fregada. Se divorció y se puso a trabajar más, ¿no? Y fue así como a los 21 años le llegó la oportunidad de filmar una película con Cantinflas. 21 años y ya había pasado por todo eso, la guerra, las pérdidas familiares, el divorcio, el comprometido que se le fue en la guerra. Entonces le llegó la oportunidad de filmar una película con Cantinflas, que fue A Volar Joven en 1947. Filme que catapultó ¿Sale en su... esa? Sí, en esa es la que sale. Es la de las coplas. La de las coplas que le copia a Pedro, sí, después ya. en la de Dos tipos de cuidado. Sí, cuando de que no se le hace bonita y no se quiere casar. Exactamente. Y, no sé y hasta sí, que después que la ve ya sin sus colitas y sus lentes ya se le hace guapa. Y de ahí sacaron las coplas de las de Pedro. Pero bueno, este filme catapultó su carrera bien machín, porque pues era un éxito con Cantinflas y la dio a conocer en todo el país. Desgraciadamente, pese al éxito de esta película, es aquí donde empieza el declive para Miroslava. Pues luego del fugaz y desafortunado matrimonio con el Bambi, se le empezó a relacionar con numerosos hombres casados y, lo peor de todo, muy conocidos en el medio, tales como Arturo de Córdoba, Pedro Armendáriz y el empresario, arquetipo del millonario alemanista, Jorge Pasquel. Y este tipo era todo una fichita. Siempre cargaba una 45 y la sacaba para todo. Se decía que siempre arreglaba sus negocios de dos formas: sacando la chequera o el plomo o la pistola, como ¿cómo se llama? ¿Plata o plomo? Ajá, ¿quién decía eso? A ver, piénsale. Este cuate del narcotraficante Pablo Escobar. Sí, pero no. Pablo Escobar, ese mero. Ese plata o plomo. Parce. Parce. Además, era yerno del maestro de alemán. ¿Se acuerdan de quién aprendió alemán todos sus business? ¿Y de quién fundó el PRI y todo ese rollo? ¿De su papá, no? No, contra el que estaba peleando su papá. Sí. Plutarco Elías Calles. Este güey era yerno de Plutarco Elías Calles, que fue el maestro de alemán, el que le enseñó cómo poner él no gobernar, pero poner a otro en la silla por abajo cómo por abajo manejar del agua. Los títeres. Ándale, exactamente. Y pues eso ya lo respaldaba por sí solo, ¿no? Este güey traía ahí de suegro al Plutarco Elías Calles. Pero bueno, ese no fue el peor de todos. ¿SOS? Este güey, el Jorge Pasquel, este cuate de los hombres casados con los que anduvo, ese no fue el peor. El desastre llegó cuando, luego de acudir al Festival de Venecia en 1954, Miroslava quiso entrar a España, donde al poco tiempo tuvo un romance muy sabido y muy sonado con el torero Luis Miguel Dominguín, que es este de aquí. Dominguín. Olé. ¿Tiene la pechilla de nalguitas? No. Como que se le ve. No. De piocha partida. Quien era un auténtico rompecorazones y le había ayudado a entrar al país luego de que el régimen de su íntimo amigo, el dictador Francisco Franco, le había negado la entrada por el antecedente comunista en Estados Unidos. ¿Qué pasó aquí? ¿Se acuerdan del macartismo? Y de que en Estados Unidos estaba lo de la Guerra Fría y de comunistas contra capitalistas. Sí. Pues resulta que Miroslava también empezó a grabar películas en Estados Unidos. Y cuando andaba filmando por allá películas, se le relacionó una amistad con uno de los directores. Y este director fue tachado por el macartismo como comunista. Entonces, en esa época también estaba la Revolución Civil en España, con el dictador Francisco Franco. Y cuando Miroslava va al Festival de Venecia, se quiere pasar a España, y no la dejan entrar porque, no sé si sepan,
pero todos los dictadores del mundo han sido apoyados por Estados Unidos, algo que no les cuentan en la historia oficial. Y luego vamos a hablar de eso más adelante, porque todos los dictadores, curiosamente, adoptan las doctrinas de Estados Unidos y apoyan a Estados Unidos y todo ese rollo porque son financiados por Estados Unidos. Es una historia no oficial, presuntamente, no me vayan a... Pero la cosa es que, siendo Luis Miguel Dominguín amigo personal de Francisco Franco, es como... Sabadín. Y es don Francisco. Y es como consigue entrar a España, gracias a que pues empezaron a salir ellos dos. Y dijo, oye, quería entrar al país pero no me dejaron. Yo le hablo aquí a mi compadre y te dejan pasar. Y así fue como pudo entrar a España. Este nuevo romance con el torero la había animado mucho, o eso parecía, pues al volver de España, en sus propias palabras comentó a la prensa que había conocido al hombre más interesante en su vida. Pero todo cambiaría a principios de marzo de 1955. Bueno, pues ahora qué. Cuando Miroslava recién había cumplido sus 29 años y se enteró de que Luis Miguel Dominguín, su torero, era un mendinguín, le había hecho una faena al casarse en Las Vegas con la modelo italiana Lucía Bosé, apenas el 2 de marzo de ese mismo año. Ay, qué pierdo. Ella cumplía por ahí de febrero y en marzo se casó ese ni como de regalo de cumpleaños. Toma tu regalo de cumpleaños. Andábamos saliendo tú y yo, pero me voy a casar con la modelo italiana. Que por si no lo saben, Luis Miguel Dominguín y Lucía Bosé son los papás de Miguel Bosé. Qué pequeño es el mundo. ¿Neta? Sí, es neta. Es neta. Luis Miguel Dominguín es el hijo, es el papá de... Sí, búscalo. Lucía Bosé era modelo italiana, creo que fue Miss Universo o Miss Italia. Y conocieron, se casaron y son los papás de Miguel Bosé. Órale. Para que vean ahí cómo se van juntando, ¿no? Hace poquito hablamos de la abuelita de Benny Barra, la esposa de Carlos Fuentes, y ahora resulta Vaya. Bueno. Y vayan ustedes a saber si fueron tantos fracasos amorosos, la pérdida de sus seres queridos o el hecho de haber cumplido 29 años y no estar casada, que también en esa época para muchas mujeres esto representaba una vergüenza. Sí, ¿no? Si ahorita ya te ven así, ya es que se te va a ir el tren, imagínate antes. No, pues les decían ya quedadas y cosas así, ¿no? Pues ya ves que se casaron desde los 15. O antes. Ajá. El caso fue que unos días después de que se enteró de que se había casado este torero, el 8 de marzo, Miroslava llegó a su casa en la colonia Anzures de la Ciudad de México alrededor del mediodía y despidió temprano a su ama de llaves, una mujer de la tercera edad de nombre Rosario Navarro, que llevaba 9 años trabajando con ella. La llamó a su cuarto y le dijo, o sea, la despidió de que le decía que ya se fuera a su casa, no de que la corrió. Ya, llégale. Le dijo textualmente, Rosario, vete a tu casa a descansar y vienes hasta mañana a las 6 de la tarde. No vengas antes porque no voy a estar. O sea, le dijo, vete hasta... No me estorbes en un rato, ¿no? Ajá. Sí, señora, mañana nos vemos. No, pero ya vete, Rosario, por favor. Sí, nomás voy a limpiar. No, ya deja ahí, órale. Pero es que... El ama de llaves, y fíjate, o sea, no obedeció en un principio, te digo, terca, Rosario, terca. No obedeció en un principio y se quedó por si la señora necesitaba alguna cosa más, no así como que bien linda la señora, ay, no, por si la señora ocupa algo. Sí. Pero Miroslava, cuando bajó por un vaso de leche, le recordó lo que le había dicho. Y además le pidió que si preguntaba por ella a su papá, le dijera que no estaba en casa. Y pues la criada se fue, ¿no? O sea, bueno, si la busca su papá o me pregunta, no está, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Al día siguiente, cuando Rosario regresó, pensó que Miroslava todavía no había llegado a casa porque la correspondencia estaba tirada bajo la puerta. Así que no subió para nada al segundo piso donde se encontraba el cuarto de la actriz. Y pues nomás limpió la cocina, todo ese rollo y se fue. El 10 de marzo, al día siguiente, a las 11 de la mañana, el ama de llaves entró a la casa y cuando tocó en el cuarto de la actriz, nadie contestó, por lo que pensó que estaba dormida. Como ya había recogido, ahora sí dijo, ya debe haber llegado, tocó, nadie contestó y la dejó dormir otro rato. Así que, como el cuarto estaba cerrado por dentro, esperó un poco más y a las 12 volvió a llamar, pero no consiguió respuesta. Y esta vez temió que algo le hubiera pasado a la niña. Así que intentó comunicarse con el papá para pedir autorización de abrir su cuarto, pero no lo encontró. El papá andaba en otro lado. Sin embargo, pudo localizar a la actriz y mejor amiga de Miroslava, Ninón Sevilla, la aventurera, por si no ubican a Ninón Sevilla. Uh-huh. Es la primera que hizo la aventurera. Uh-huh. ¿Sale?
quien era la mejor amiga de Miroslava, como les digo, y cuando llegó intentaron abrir la puerta, pero tuvieron que entrar por el lado de la ventana. Es como que había un balconcito. Ajá. Y la criada se brincó por allá. Creo que Ninón Sevilla fue la que se brincó, pero ahí como que le ayudó a la señora y las dos pasaron. Y dice la nana, la Rosario: me fui por la terraza que da a la alcoba de la niña y la encontré muerta. El cadáver estaba tendido sobre la cama. En la mano derecha tenía la fotografía de ese español que dicen que es torero, y en la otra 3 cartas. Declaró María del Rosario para el periódico Universal de aquel entonces. Más tarde, Ninón Sevilla llamó a su otro mejor amigo, Ernesto Alonso, para que presenciara la misma escena, ¿no? Sabían que era muy amigo de ella y que pues tenía que venir a verlo, o sea, de sus propios ojos. En cada lado de su cama había un buró, y en uno de ellos había 3 vasos con un líquido transparente, y se encontró también una caja de ayerlucin, un barbitúrico. El barbitúrico es un somnífero para dormir bien, y un frasco con otro medicamento llamado dodecalibés. El cuerpo de Miroslava yacía sobre la cama, vestido con un negligé blanco y un camisón color fresa. Había quedado acostada de lado y recargando su cabeza sobre su brazo derecho, como así de ladito. ¿Sí? Tras el hallazgo, llamaron a la policía para reportar el suicidio, y por un momento se pretendió mantener todo en secreto, pero en menos de media hora, unas 50 personas ya se encontraban en la alcoba de la actriz contaminando toda la escena. A su madre. Eso fue lo que también estuvo así como raro y como que, no mames, o sea, no ha llegado la policía y ya hay 50 personas metiches. Sí. ¿No? Típico. Ajá, típico de México. Apenas la tarde anterior, Miroslava había quedado de verse con Tintán y con Ninón Sevilla para comenzar a filmar la película No es posible la luna conmigo. Lo que les extrañó fue que no solo los dejó esperando en el estudio, sino que nadie contestó las llamadas telefónicas. ¿Se acuerdan que llegó la nana, no la vio y pues no sabían que a lo mejor ya estaba muerta desde entonces? Ajá. Porque esto fue un día antes. Sí. Entonces nadie contestó las llamadas que le hicieron a su casa. Pero regresando al día del suicidio, lo realmente extraño fue que las autoridades permitieron que el cuerpo no fuera trasladado a los servicios forenses, y ahí mismo les entregaron el cuerpo a los familiares para ser velado y posteriormente cremado, sin autopsia de por medio. ¿Les suena raro? Pues sí. Aquí en México no. Bueno, pero digo, siendo una actriz y todo lo, pues bueno, o sea, a lo mejor sí parece un suicidio, pero pues mínimo déjate hago la autopsia, de ley. Pues eso es, sí. Por ley se tiene que hacer la autopsia. De hecho, sí. ¿No? El médico de la Cruz Verde que examinó el cadáver diagnosticó que el cuerpo ya tenía al menos 30 horas en la habitación. Esto por el livor mortis, de cómo queda el cuerpo y cuánto tiempo tarda en quedarse. Pero entonces cuando Rosario, o sea, ella le dice el 8 de marzo que se vaya, que no va a estar en casa. O sea, desde el mediodía le dice vete. Ah, no, pero le dijo que al día siguiente que no iba a estar, ¿verdad? Ajá, que no va a estar en casa. Por eso te iba a decir, a ¿cómo no subió? No, porque como vio la correspondencia tirada. Y si le dijo que no iba a llegar. Ajá, que no iba a llegar. Vio la correspondencia tirada. Pues no ha llegado. Y nomás es que ella no creo que no solamente hacía el cuarto de la actriz cuando ya estaba, me imagino, porque a lo mejor tenía cosas de valor y cosas así. No vaya a ser. Entonces ella nada más hacía la cocina, la sala, todas esas cosas y se iba. Ajá, sí, ya. ¿Va? Bueno, entonces determinó este médico que al menos tenía 30 horas en la habitación, o sea, más de un día. O sea que desde que se fue Rosario posiblemente pasó esto. Y las únicas atenciones que recibió el cuerpo de Miroslava fueron los arreglos que recibió de la actriz, y ojo con esto, Dolores Camarillo Fraustita, que fue la compañera de Cantinflas en la película. Ahí está el detalle. Chato. Ajá, ahí está el detalle chato. Quien la maquilló por última vez en una agencia funeraria. ¿Sale? Bueno, o sea, nomás la maquillaron y la velaron y la cremaron. Oscar Stern, el papá de la actriz, contó sus anteriores atentados y trató de explicar todo diciendo, o sea, frente a la prensa, como que, pues bueno, sí era un poco normal porque ya tenía ciertas tendencias, ¿no? Dijo textualmente: ella estaba enferma de los nervios. Los nervios siempre fueron un problema en su vida. Desde hacía días la veníamos notando muy deprimida, melancólica y nerviosa, y por ello la estaba atendiendo un médico. O sea, aparte, no sé si a esa edad todo el atendiente, parece que no, parece que ya se iba a atender con otra persona. Pero además añadió que no sabía que su hija estaba enamorada del torero Dominguín. Qué curioso, ¿no? Pues sí, pero luego sí, de repente sí estamos de no contar todo, ¿no? A los papás puede ser también, pero ojo.
2 de las 3 cartas con las que fue encontrada Miroslava estaban escritas en checo. La primera estaba dirigida a su papá y la otra a su hermano. La tercera era para un licenciado, el licenciado Eduardo Lucio, quien era su contador, y en ella Stern detallaba sus deudas económicas y cómo debían pagarse sin involucrar a terceros. O sea que como que arregló todos sus asuntos antes de, ¿no? En la primera carta le pidió perdón a su padre y le confesó que le faltó valor para seguir viviendo, diciendo lo siguiente, no voy a decir toda la carta, nada más este pedazo. Sí. Papá, perdóname y olvida. No puedo seguir, no tengo valor. Gracias por todo y perdóname que no tenga suficiente voluntad para vivir. Te quiero, Bambulka. No sé qué significa Bambulka, pero a lo mejor era como una palabra de cariño en checo que tenían ellos entre dos. Ellos. Y en la carta que escribió a su hermano, que ella quería mucho a su hermano, ¿no? Entonces ella también se despide de su hermano y le dice lo siguiente: Mi Ivo, perdóname que te cause dolor, perdóname todo, pero ya no puedo seguir viviendo. Créeme que te quiero terriblemente, pero sería yo solo un estorbo y una vergüenza para ustedes. Cuando te acuerdes de mí, acuérdate sin remordimientos y sin dolor. Yo me sentiré mejor, pero no puedo seguir. Y ya más adelante en la carta le dice: envía la campanita de plata como obsequio de bodas a Luis Miguel Dominguín y dile que sea feliz, te lo pido. Pero espérense. Hasta aquí podríamos decir que se trata de un suicidio típico donde pues, hay antecedentes de depresión, De desamor, una vida bien desamor. de desamor, exactamente, unas cartas donde deja todos sus asuntos arreglados, incluso una decepción amorosa previa al suicidio, ¿no? La del torero. Y pues esto justificaría el suicidio, pero pues esto es historia no oficial. Y tenemos otra historia donde lo que no salió en las noticias se dijo muchos años después del incidente. Chan, 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 chan. Pues resulta que cuando el ama de llaves y Ninón Sevilla entraron al cuarto, la mejor amiga Ninón Sevilla cambió la fotografía que Miroslava tenía en su mano derecha por una de Luis Miguel Dominguín. Porque Miroslava mantenía en ese momento una relación secreta con un artista muy importante y muy influyente, y ella sabía que eso iba a ocasionarle muchos problemas a su reputación y a la del famoso artista. La historia dice así. Ojo, ¿se acuerdan quién era su otro mejor amigo? El Sí, señor Don Ernesto. Telenovelas. Ese mero. Don Telenovela. Don Telenovelas. Fue quizá, escuchen esto, fue quizá por azares del destino o razones que tiene la vida, que Miroslava y Ernesto Alonso se volvieron a encontrar en la última cinta que ella filmó, que se llamó Ensayo de un crimen, cinta de Luis Buñuel, el famoso director de cine español, basada en la novela homónima de Rodolfo Usigli y considerada la mejor actuación de la actriz. Rodolfo Usigli es el del gesticulador, es una novela muy bonita que él tiene. Y pues esta fue considerada la mejor actuación de la actriz, la última. O sea que a lo mejor hubiera... ¿Pero y cómo se llamó? El Ensayo de un crimen, para colmo. Para colmo. Es que si les digo es hasta coincidente, porque en esa película creo que también ella muere o algo así, o se suicida, algo así. O sea, le pasa algo así, está... O sea, igual que Pedro. Parecido, ándale, parecido como con la de... Ajá. Con la de Escuela de Vagabundos. Y fue el mismo Ernesto Alonso quien 35 años después de la muerte de Miroslava... ¿35 años? Después. Ah, no Después manches. de la muerte. Ella murió en el 1955, 2 años antes que Pedro. Y 35 años son 1990. O sea, hasta los 90 contó esta historia. Ajá. Ernesto Alonso, Ok. Escuchen. Denunció que el responsable del suicidio no fue Luis Miguel Dominguín, o sea, no fue que este güey se casara y ella se deprimió, sino un actor muy famoso y muy querido en México. Esto se lo confesó en secreto a Vicente Leñero y a Alejandro Pelayo durante una charla que tuvieron en su casa, pues resultó que Vicente Leñero estaba haciendo el guión de la película Miroslava. Hay una película de la vida de Miroslava y del suicidio y todo esto que se hizo en 1990, por ahí de los 90. No, en el 93, de hecho. Justamente en el 93. Y Ernesto se había enojado porque en el guión lo habían incluido a él como narrador. O sea, Ernesto es el que cuenta la vida de Miroslava en la película, pero contando la falsa historia de que la causa del suicidio había sido el torero, cuando él sabía que el verdadero responsable fue este actor que les digo.
¿Cuál? Espérate. Ya sé. Espérense, déjenles digo toda la historia. Dijo que tuvieron un amorío muy desgraciado y muy cobarde por parte de este personaje, quien se cansó de prometerle muchas veces que dejaría a su esposa por ella, algo que en realidad no tenía intenciones de hacer. Casado, Y nunca aparte. tuvo intenciones de hacer. Sí, aparte era casado. Y acuérdense que se relacionó con muchos hombres casados. También dijo que el persistente rumor de que Miroslava mantenía una relación lésbica con Unión Sevilla, porque también se empezó a rumorar que era su mejor amiga, no era su amante o algo así, ¿no? Ajá. Pues que eso eran puras pendejadas. Y que todo fue originado por su amante. O sea, que todos esos chismes también fueron originados por este güey. Para como desviar la atención Ujú. de Entre él. ellos. Ujú. Quien estaba muy celoso de que la actriz lo hubiera suplido con el torero y no habría dudado en calumniarla o tergiversar cosas acerca de ella después de su muerte. Razón por la que, aún siendo tan importante en el medio y muy influyente, ni lo estimaba ni lo respetaba. Eso sí, les pidió a ambos que guardaran el secreto hasta su muerte, señalando que no quería tener problemas con dicho actor, quien todavía era muy influyente en el cine y la televisión. ¿Se acuerdan que otro personaje les dije que estaba casadísimo con Televisa y que era muy poderoso? Cantinflas. Nada más y nada menos que Mario Moreno Cantinflas. Lo denunció Ernesto Alonso. No manches. En serio. ¿Se acuerdan que les dije que después de la película de A Volar Joven fue cuando empezó a desmadrarse todo? Ajá. Fue por esto, fue porque empezó a salir con Cantinflas. La relación entre una Miroslava de 21 años, que fue cuando grabó la película, y un Cantinflas de 36, comenzó un año después del divorcio de la actriz, durante la filmación de la película A Volar Joven de 1947. Obviamente esta relación se mantuvo en secreto, dado que Cantinflas era un hombre casado y muy famoso. Si vieron la película de Oscar Jaenada, la que hizo de Cantinflas, ¿no la vieron? No, eso no lo es. No, es que ahí sale creo que sale el sí. romance que tiene con Miroslava. Sale poquito, sale breve. Ella aceptó esta condición, pues de que se mantuviera en secreto todo por su fama. Del mismo modo que aceptó que Cantinflas volcara todas sus frustraciones y enojos en ella, que físicamente reunía todas las características que más le gustaban. Era rubia, europea y refinada, una réplica más joven y estilizada de su propia esposa, la rusa Valentina Ajá, Ivanova. lo que te iba a decir, porque su esposa era rusa. Su y esposa se parecía mucho a Miroslava, era guapa, era rusa, así, ¿te acuerdas? Sí. Pero. O sea, aparte a Miroslava le ganaba por 15 años. O sea, también. Le ganaba a... Sí, era más joven. También la pudo haber como manipulado así de. Pues no digas nada, todo queda entre tú y yo. Si voy a dejar a mi Y esposa, aparte bla, la bla, influencia bla. que tenía Cantinflas. O sea, Ajá. Cantinflas le hicieron un teatro, le pusieron el nombre a muchas cosas de él, de Cantinflas. O sea, Cantinflas estaba en su apogeo, ¿no? En esa época, acuérdense que también se disputaba mucho la presidencia de la ANDA y todo. O sea, sindicatos, era mucho poder la que tenía en ese momento Cantinflas. Y de su amor platónico y frustrado, aparte de Valentina Ivanova, Cantinflas también tenía una crush, que era la aristocrática Natasha Hellman. Era la Hellman. Era Yo la decía, esposa McCormick. Era la esposa de su socio Jax. Jax Hellman era el que lo financió, que era americano. Él tenía una esposa y era como de este estilo, joven, así como europea, güerita, todo eso. Y también Cantinflas quería con ella. O sea, no era una perita en dulce Cantinflas. A quien Mario Moreno Cantinflas nunca pudo tener, ya que ella nunca estuvo dispuesta a serle infiel a su esposo y mucho menos con él. Eso. Por feo. Qué bueno. Sí, es que no, o sea, el otro cuate sí era alto, era un empresario americano y Cantinflas no tenía ese porte. Ay, no. ¿se lo quería a lo mejor? Bueno, hay quien sí, ¿no? Pues Miroslava sí Sí. cayó redondita. Para Miroslava, Cantinflas era una fuente de seguridad y a veces también una fuente de dinero. Y para él, ella era alguien con quien podía hablar de sus ansiedades sin encontrar presión o juicios, sino consuelo. Esta ternura, el comediante solo la compensaba con falsas promesas de que se iba a divorciar para casarse con ella algún día, algo que siendo católico no tenía intenciones de hacer, lo que equivaldría hoy en día a lo que llamamos gaslighting o maltrato psicológico, ¿no? Le dijo que sí, pero no le dijo cuándo. Ándale, como la canción. Sí. No, y de hecho, ahorita van a ver que después le dan la madre con algo que le dice. ¿Más? Con una carta, sí. Y fue por despecho que Miroslava se enredó con muchos hombres casados. Porque, pues, oye, tanto va la burra eléctrica de que, ay,
me voy a dejar a mi esposa por ti, pero pues no la deja y no la deja y no la deja. Sí, pues y Miroslava por despecho se empieza a enredar con muchos hombres casados, que es esto que vemos después, Ajá. ¿no? Quizá queriendo mostrarle a Cantinflas que lo podía reemplazar para finalmente intentar suplirlo con el torero Luis Miguel Dominguín. Pero le salió el tiro por la culata cuando el mismo Cantinflas fue quien le dio la noticia de que su torero se había casado en Las Vegas. Y esto lo sabemos porque se vio a Miroslava saliendo del despacho de Cantinflas muy afligida en los días posteriores al matrimonio del torero. Cantinflas tenía un despacho ahí por creo que Reforma, no sé qué. Por ahí leí la noticia y se notificó que Miroslava había salido de su despacho muy adolorida. Sí. Y fue cuando se enteró del matrimonio del torero. De los papás de Miguel Bosé. Por su parte, la aventurera Ninón Sevilla indicó cada vez que se le preguntó que lo que había visto y encontrado en la habitación de su amiga se lo iba a llevar a la tumba, que su relación con la actriz era sagrada y que no pensaba comentarla con nadie, y que si querían podían sacar sus propias conclusiones, o sea que le valía madre si decían que era lesbiana o no. Pero fue Jacobo Zabludovsky Ese perro. quien confirmó ese perro, quien confirmó esta historia para el programa Tras la Verdad, conducido por Mara Patricia Castañeda, que es la esposa de Vicente Fernández Jr., y dijo como exclusiva mundial: la historia ha aceptado que Miroslava se suicidó por Luis Miguel Dominguín. Se suicidó por Cantinflas. Parecida a la historia, ella se enamoró mucho de Cantinflas y confiaba en que dejaría a Valentina, pero llegado ya a un punto de quiebre, Cantinflas le dijo en una carta a Miroslava que jamás dejaría a Valentina y que por lo tanto ni se hiciera ilusiones con él, y pues que a volar gaviota. Así lo dice Jacobo, ¿eh? Ajá. Luego añadió: conozco al que le llevó la carta a Miroslava, no quiero revelar su nombre porque todavía vive. Al día siguiente la encontraron muerta. O sea que Cantinflas le mandó la carta a Miroslava y fue al día siguiente que la encontraron muerta. ¡Qué mendigo ese Cantinflas! No, y ahorita van a ver más cosas. Pero esto no fue lo único más interesante que contó Zabludovsky en esa entrevista, porque no fue nada más el suicidio de Miroslava, sino que fueron dos las mujeres que se suicidaron por Cantinflas. La segunda mujer era originaria de Texas, Estados Unidos, y de nombre Marion Roberts. Que esta es Marion Roberts. Muy de los 70s, así el look, ¿no? Sí. Ajá. ¿Qué Y creen? mismas facciones. Ajá. Cantinflas conoció a Marion en la Ciudad de México en 1959, luego de que los amigos de la joven la dejaron en un hotel sin dinero para pagar la cuenta, razón por la que un trabajador del lugar, conociendo el altruismo de Cantinflas, quizá copiado de su amigo Pedro, la llevó con él para que la ayudara. Y don Mario la ayudó, pero se siguieron viendo en secreto durante meses, no nomás la ayudó, le coqueteó. Y aunque existen muchas versiones de lo sucedido, lo que se sabe es que el 1 de septiembre de 1960, un año después, Marion Roberts dio a luz a un niño que Cantinflas decidió adoptar, pagándole $10,000 a la joven para criarlo junto a su esposa Valentina. Lo mismo que hizo Pedro con su sobrina. ¿Se acuerdan? Sí. Al niño lo nombraron Mario Arturo Moreno Ivanova y fue el único hijo reconocido por artista, pero la historia oficial dice que él es hijo adoptado, no que es su hijo de sangre, y es el mismo que todos conocemos. Sí lo conocen, ¿no? El hijo de Cantinflas, el heredero, Mario Arturo Moreno Ivanova. Disque adoptado, pero era Dice hijo de adoptado toda la sangre. cara del Cantinflas, ¿verdad? Ya sé. Y de Marion Roberts. Pese al mutuo acuerdo con la joven, en diciembre de 1961, al año siguiente, Marion Roberts se suicidó también con barbitúricos y fue encontrada en una habitación del Hotel Alfer de la Ciudad de México, aquí en México. Su muerte fue atribuida a la depresión. También se dijo que al volver de Estados Unidos, la joven se arrepintió de haberle vendido su hijo a Cantinflas y quiso regresar por su hijo, pero al obtener una negativa por parte del actor se quitó la vida. Recordemos que según la historia oficial, como les digo, el hijo era adoptado, ¿no? Otras fuentes aseguraron que el suicidio se debió al fracaso amoroso que sufrió con Cantinflas, pues cuando la encontraron muerta se hallaron varias cartas que estaban dirigidas al comediante. En la última de ellas decía así: es un hijo de tu... devuélveme a mi hijo, cabrón. No, fíjense lo que decía, es un pedacito de la carta, nada más lo que voy a leer porque pues eran 3, ¿no? Ay. Pero dice:
Estoy segura de que serás bueno con nuestro hijo. Y estoy segura también que él me disculpará en el futuro. Te ama, Marion. ¿Qué les parece estos dos suicidios prácticamente iguales en método y motivo? ¿Casualidad o modus operandi? Nah, pues ya analizándolo sí parece más un modus operandi. O sea, porque dices, ay, eres tan guapo, tan carismático, sí, quizá. Pero labia, ¿no? Tan labia, tan carismático, que se Ajá. suicidan por ti. 2 mujeres y una estaba muy guapa. Oye, y además, o sea, Las dos. ¿cómo la amiga de Miroslava fue que le cambió la foto? O sea, si ella no sabía que estaba muerta, ¿cómo sabía que iba a tener una foto en su mano? Porque Cuando llegó, en ¿no? a la ese escena. momento formaban parte todos los actores y artistas de un sindicato, de una sociedad. Y si tu jefe es el chido de tu sindicato y de tu sociedad, es el que está en la foto, ¿cómo no le vas a cuidar la espalda? ¿Sí me explico? No nomás, o sea, sabía que era su amiga y sabía que el pedo, pero pues ya está muerta. Yo sé que esto a lo mejor me va a beneficiar con Cantinflas o algo así. Y pues también, por eso ella dijo, me voy a morir, lo que me sé, me lo voy a llevar a la tumba. Por respeto a su amiga y por no meterse en pedos más con gente de arriba. Puede ser así, puede ser de otra forma. No, o sea, sí, pues, pero... O sea, que ella llevaba una foto para todas partes del... ¿Mendiguín o qué? a lo mejor la agarró en la misma en la habitación. habitación. Entonces llegó esta, Pero ahí siento y que- vio la foto y luego Dijo, hizo va. así, se volteó a ver a todos lados y hay una de Miguel y Exactamente. Pero pues ahí... No sé, o sea, siento que es... ¿Suena forzado? No, pero pues si eres su amiga, o sea, si es una amistad real de tanto tiempo, lo que sea, Ujú. pues ¿qué? O sea, Lo que ¿para pasa qué es que cambiarlo? sí eres amiga, pero estás en un medio que se manejan muchos intereses. Y sabes que va a venir la prensa y la policía. Pero pues entonces pudo más Pero- su... Pero espérate, Cantinflas era casado. Luis Miguel Dominguín se iba a casar cuando salía con ella, pero no estaba casado. ¿Qué reputación prefieres para tu amiga? Pues sí, pero pues de todos modos ya... En ese entonces la reputación que de andar ya- con un casado sí no era ya tan como muerta ahorita. que iba a decir, ay, no me No, critiquen, ella no, me juzguen. ella no, pero la reputación que le iba a quedar a su amiga sí. Ay, andaba con Cantinflas. Y pudo haber dicho Cantinflas, era una resbalosa o lo que sea. ¿No? Yo siento que en esa época sí importaba más esto de que anduvieras con un hombre casado que ahorita. Sí, pues sí, también. Entonces, a lo mejor también pues por también, eso lo pero hizo. ahorita les vale ya. Yo creo que fue como de ambos lados, vio, pues a ella le limpio su reputación y a este güey le salvo y me va a beneficiar, le digo que le hice un favor. Por ahí, ¿no? Podría ser. Podría ser, no sabemos, pero Podría ser que lo hizo inconscientemente solo por su amiga. O podría ser que lo hizo por ambas bueno, por ambas intereses. intereses. ¿Sí? Ujú. Eso. Ahí les va, ¿eh? Hubo varias curiosidades como el hecho de que los fármacos encontrados en el cuarto de Miroslava eran los que ella siempre cargaba consigo. ¿Se acuerdan que siempre traía somníferos y para los nervios? Ajá. El Dodecalibés, el otro fármaco encontrado, era el que le calmaba los nervios. No era ningún otro medicamento ni tenía sobredosis. Bueno, no le hicieron una autopsia, no pudimos saber si tenía sobredosis de esos medicamentos. Pero eran los que siempre traía con ella. Ni modo que no supiera cómo tomárselos. Y ni modo que su cuerpo no generara una resistencia también a esos medicamentos. Tenía que haber sido una dosis muy Pues sí, cañona también. para matarla. Sí, está raro también porque, o sea, si una vez ya se había intentado con veneno. Y la dosis no funcionó. Ajá. Es que aquí se les olvidó una parte importante. Lo Bueno. que no te mata. ¡Ah! Te hace más fuerte. A huevo, Nietzsche. Entonces, pues, se fue haciendo más fuerte. Oye, o sea, ¿cuántos suicidios ya fue a todo? Esta Pues, mujer era inmortal, o oye. sea, ya llevaba como uno 5 más y se y hace inmortal, no manches. le faltó. Es casi cumple las vidas del gato, fíjate. Luego fue sospechoso cómo las autoridades permitieron que el cuerpo fuera velado y cremado sin autopsia, ¿no? También. Sí, pues sí. Así como también lo fue que en menos de media hora llegaron 50 personas a contaminar la escena. Ajá, ¿cómo? Pero O sea, esas sí, personas, sí entiendo que la gente es ¿quiénes muy eran? metiche o así, pues, gente, pero... metiche, pero quién sabe si las mandaron. Así como si fueran Y aparte, o sea, que la plañideras. policía tardó en llegar también. Sí. So, Es que obviamente, pues llegó primero la encontró la ama, ¿no? La Sí, de ama y casa. Nilón Sevilla. Ajá. Ey. Y ella, ¿a quién le habló? A la amiga. A la policía. Primero al papá no la encontró, se metieron al cuarto. Le hablaron a Ernesto Alonso primero. Y a Ernesto Alonso le habló a la amiga, lánzate. No, la amiga ya estaba ahí. ¿Cómo llegó? Es que cuando no encontró al papá, para entrar al cuarto Pues le digo, habló a la amiga. La amiga y Y ella llegó. entraron. Cuando la amiga vio a la Miroslava muerta,
y que le cambió Le la habló a foto, Alonso. le habló a Ernesto Alonso. Y Y Alonso llegó, me imagino. Sí. Pues es que mira, Sí, Claudio. ya, o sea, ya. Si la Sevilla era amiga de Miroslava, Ujú. pero también quería como que cubrirle la espalda a Cantinflas y fue la segunda en enterarse, o sea, Pues junto pudo con haberle, sí, así de rapidito avisado que... Sí, también, se y pudo a lo mejor tomar fue el por orden tiempo. de Cantinflas que le cambió se la... tuvo Ajá. poder- se pudo haber tomado todo el tiempo del mundo si ella fue la segunda que yo dijo, chale, a ver, pues hago esto y ya que tenga todo así armadito, ahora sí le Ajá. hablo Le habló a al que Ernesto sí, Alonso, le habló a la policía obviamente después. hablándole a Alonso, pues se va a correr. Alguien tuvo que correr el chisme. Oye, Sí. no, ya viste que supiste que está Yo creo que sí le ahorita avisó a pienso que Cantinflas fue también. ¿El Sevilla, Alonso o ella? sí. Ella, ¿no? Sí, Sevilla. ¿no? Ella. Y a lo mejor hasta por orden de Cantinflas dijo, quita mi foto. O a lo mejor ya la había quitado. Oye, ¿sabes qué? La encontré así esa, pero ya te hice el paro, güey. Exactamente. Ya le cambié la foto y estoy tranquilo, no va a pasar nada. Sí. Y a lo mejor hasta el mismo Me debes Cantinflas una. pudo decirle a la policía, oye, o dijo, ¿sabes qué? Mete gente, o no sé, o a la policía, oye, le hablaron por esto, pero llega a esta hora porque quiero verla yo primero, Sí, no pues sé. sí, como dices tú, contaminas la escena del Retrasar. crimen, empezó a ser movedero, la policía ya no puede hacer su chamba y todo el rollo, entonces... Ya ni autopsia, ¿no? Sí, de por sí no la A lo hacen mejor bien. hasta lo de la autopsia fue cosa de él, de que no le hicieron autopsia. Ajá. Pero bueno, otra cosa que me pareció intrigante, ¿se acuerdan que las únicas atenciones que le dieron al cuerpo fue el maquillaje? Ajá. ¿Y quién fue el que le dio la... Sevilla. No, el maquillaje se lo dio No, la fue su compañera mujer. de Cantinflas en la película, ahí está el detalle, Ah, sí. Fraustita. Ay, sí. O sea, qué casualidad que las atenciones son de una amiguísima de Cantinflas, ¿no? Ajá. También Sí, eso ¿por qué como... no alguien de con ella? ¿Por qué no alguien de que había trabajado con ella en alguna película? Porque esta mujer no trabajó con ella. Eso también se me hace como, ¿qué pedo? Luego están las 30 horas que ya tiene el cuerpo. Y que el papá no sabía del romance con el torero. Ujú. O sea, él no sabía que estaba enamorada de él realmente. O sea, a lo mejor andaban y salieron Ajá. noticias. Pero ella nunca le platicó sentimentalmente que estaba muy pegada al torero. Ajá. Aunque también lo mencionó en la carta, ¿no? Que le mandó a su hermano. Sí. Pero bueno, en el caso de Mario Roberts, lo que me hizo sospechar fue que primero el suicidio también se debió a la ingesta de barbitúricos y los fármacos no se detallaron en el informe, lo busqué y no encontré nada, por lo que creo imaginar que tampoco hubo autopsia. Y en el segundo lugar, las cartas que mencionan a Cantinflas, pero de una forma romántica, aunque también pudo haber pasado así, o sea, de repente todas esas cartas, o a lo mejor las de Estañar, a lo mejor también fueron manipuladas, pero como que sí suenan a ellos, ¿no? Porque la de Miroslava sí estaba en checo. Las cartas de Miroslava estaban en checo y las de esta persona de Marion Roberts sí le dice que es su hijo, que es hijo de los dos. Entonces Cantinflas no hubiera escrito eso. Ujú. Pero bueno. Lo cierto es que esta historia fue publicada recientemente en 2015 por Vicente Leñero en la revista Proceso. Lo que contó Leñero de que Ernesto Alonso les dijo en su casa y todo este rollo, ¿no? Ujú. Y solo un poco antes había sido la entrevista con Jacobo Saludowski para el programa Tras la Verdad en 2014. O sea, hasta hace 7 años lo dijeron. Nuevamente vemos cómo el poder y la fama en México son sinónimo de impunidad. Machín, Sí. a la fecha. Y ya para terminar, no sé si Cantinflas también quiso imitar en esto a su amigo Pedrito, pero después de la muerte de Balita, de su esposa Valentina Ivanova, no, como le decía su esposa rusa, se le relacionó con muchísimas mujeres, entre ellas la actriz de origen iraní española, Irán Eori, quien se negó a ser la amante eterna del cómico, aunque también estuvo muy enamorada de él. Otra que le decía que se iba a casar con ella, y a pesar de que ya estaba viudo, nunca se casó. A ella le conoció un año antes de la muerte de Balita, más los rumores se desataron justo después de que ella murió, a principios de 1966. Ujú. Mientras tanto, Cantinflas jugaba el papel de viudo fiel en los medios. Siempre se hacía pasar por, no, yo la quise mucho. Y eso te da imagen. Exactamente. En aquella época más de, Sí. pobrecito, no debería ser feliz con otra mujer. ¿Por qué Ajá. se hace eso? Ay. No, y sigue siendo el bueno de las películas, ¿no? Para que lo compadezcan. Sí. Pero si Cantinflas no se volvió a casar, no fue por extrañar a su mujer, sino por su hijo, quien se dice era muy celoso con él y no le permitía, era como así que llegaba una novia y esto y era como muy aprensivo. Ajá.
Aunque en 1989 se descubrió que esto era mentira. En el 89, de que no se volvió a casar. Ajá. Eso era mentira. Pues apareció otra mujer de origen estadounidense de nombre Joyce Jett, que aseguró llevar más de 20 años casada con Cantinflas y lo demandó en un juzgado en Houston para solicitar el divorcio. No, además de exigirle $26 millones como indemnización por maltrato físico y daño psicológico. Sin embargo, no se pudo demostrar el matrimonio, pero sí la relación de 20 años, o sea que sí había una relación de 20 años con esta mujer. Por lo que Cantinflas llegó a un acuerdo económico con Joyce Jett y le entregó una fuerte suma de dinero y el departamento que curiosamente Cantinflas tenía en Houston, donde vivía Joyce Jett. O sea que imagino, te quedas con la casa y ahí te va una feria y ya cállate. Sí, porque hizo mucho escándalo aquí en México. No es tan sonado nuevamente, ¿por qué? Porque Televisa y Cantinflas eran uno mismo. Sí, pues sí. No les convenía difamar a su estrella. Sí, obviamente. Exacto, ¿no? La película de Miros, por eso no te acuerdas, ¿eh? Porque sí, de hecho, es que no me acuerdo. Sí, no me acuerdo. Es que eso es lo que nos 89, esconde. Güey, yo apenas no sé qué mes, ibas pero naciendo, yo nací en el 89. Ibas naciendo, o estaba en la panza de mi mamá o ya estaba recién nacido, no sé. Pero que tal si hubieran salido en las noticias, a lo mejor si te acordabas. La película de Miroslava se estrenó el 8 de abril de 1993, solo 12 días antes de que el comediante Mario Moreno Cantinflas falleciera a los 81 años de edad, víctima de un infarto cardíaco derivado de un cáncer de pulmón provocado por su excesivo hábito de fumar. O sea, se estrenó la película y 2 semanas después, pelas Cantinflas. El cuerpo de Cantinflas fue velado en el Teatro Jorge Negrete, el mismo lugar donde velaron a Pedro, y a su funeral asistieron miles de personas. El evento duró 3 días y fueron considerados luto nacional. Sí me acuerdo porque incluso iba escoltado, ¿no? Por policías, un tumulto de gente. Y no sé si lo estoy confundiendo con el de Pedro Infante también. No, también fue igual, o sea. Sí, fue más o menos. No tan grande como el de Pedro, porque no fue tanta gente. Pero ya ven que Pedro fueron como 3 estadios Azteca, ¿no? Ajá. No fueron tantos, pero sí fueron miles de personas. Y fueron bomberos, hicieron un desfile con bomberos, policías, barrenderos, sí, todos los personajes. Sí. Uh-huh. Y desde la muerte de Pedro Infante no se veía esta reacción en el pueblo mexicano. Fue homenajeado por muchos jefes de estado y por el Congreso de los Estados Unidos, quienes mantuvieron 1 minuto de silencio por él. Era muy querido también allá, acuérdense que allá le dieron el Globo de Oro. Ajá. Pero si piensan que la vida no le cobró factura a Cantinflas, están muy equivocados, pues después de su muerte comenzó una batalla legal entre su hijo, el de Arturo Ivanova, y el sobrino del actor, Eduardo Moreno, sobre el control de 34 de las 50 películas realizadas por el comediante. ¿Se acuerdan que decíamos que quién había hecho más películas? Uh-huh. Cantinflas en toda su vida hizo nada más 50, y de las 50 solo 34 fueron exitosas. O sea, de las chidas de top, la época top de top. top. Así porque me imagino que han de haber sido las de oficios. Son las que más pegaron. Las de Barrendero, Padrecito, Maestro. Sí. Así es. Y esas 34 películas estaban en disputa entre ellos dos. Eduardo Moreno ganó la demanda en 2 ocasiones, aunque finalmente ganó su hijo, Mario Moreno Ivanova, luego de 2 apelaciones. Al mismo tiempo, en cuanto ganó esto Arturo, al mismo tiempo otra demanda surgió entre Columbia Pictures y Mario Arturo Moreno Ivanova sobre el control de esas películas. El hijo de Cantinflas quería que los derechos quedaran en su poder y más generalmente en el poder del pueblo de México, como Tesoro Nacional. Se iba a quedar con los derechos y no iba a cobrar. A huevo que iba a cobrar. Pero el 2 de junio de 2001, luego de 8 años de lucha, finalmente Columbia Pictures se quedó con los derechos de las 34 películas en disputa y actualmente ellos son los dueños. Mario Arturo Moreno Ivanova murió el 15 de mayo del 2017, hace 5 años, a los 57 años de edad, víctima también de un infarto del corazón congénito. Y esto es algo que le pasó a la descendencia de Cantinflas. Esto fue algo, pues varios de sus nietos nacieron con este tipo de problemas, incluyendo labio leporino y problemas cardíacos. Mucho de su descendencia está así con labio leporino y con problemas así congénitos. Sí. También estuvieron envueltos en escándalos de suicidios, drogas y abuso físico, sobre todo su nieto. Él se suicidó. ¿El nieto? Sí, por el maltrato físico y todo que sufrió de su padre Arturo, se suicidó. Sí. Tras la muerte de Arturo Moreno Ivanova, el resto de derechos y propiedades de Cantinflas quedaron en poder de la heredera universal y última esposa del hijo del artista, Tita Marves, actual heredera de todos los derechos que tenía Cantinflas. O sea, ninguno de sus hijos nietos de sangre se quedaron con la herencia. Se la quedó nada más ella, Tita Marves, dejando a toda la descendencia sin un patrimonio sólido. Algo curioso, ya para cerrar,
es que las cenizas de Miroslava Stern fueron depositadas en un mausoleo familiar dentro del Panteón Francés de San Joaquín en la Ciudad de México y permanecen allí desde 1955. Y los restos de Cantinflas también fueron incinerados y llevados junto a su esposa, Valentina Ivanova, en el Panteón Español, a solo 1 kilómetro de distancia del Panteón Francés, donde Cantinflas mirará de frente a Miroslava por toda la eternidad. Y esta fue la historia del suicidio de Miroslava Stern. ¿Del suicidio? Del suicidio. ¿Qué les pareció? Interesante. Al final Cantinflas la va a estar viendo todo lo que hizo, ahí la va a estar viendo en el panteón, ¿no? Ahí de frente le tocó para que viera lo que hizo. ¿Qué cosas? Algo que no sabían de Cantinflas. De hecho, no. El giro de la trama es que aquí el villano es el que menos esperábamos. No, luego también tenemos que contar el caso entonces de Cantinflas. No, ya es un show, eso es... Bueno, toda su vida ya está... Más bien sería... Sí, no, más bien sería contar lo que no se sabe de él. Lo que no se sabe de él, que esto es en resumen Sí. gran parte de lo que no se sabe de él, porque ya vimos que fue mujeriego, que tuvo un hijo y le hizo lo mismo que Pedro a María Luisa. O sea, compró un hijo para que lo criara su esposa. Es que la verdad, hasta la persona más noble y pura que te puedas imaginar tiene secretos. O sea, sí, nada todos. más que aquí, como ellos son artistas y los manipulan en televisión, tú los ves que son muy buena onda, actuando. Y obviamente cuando salen a cámara fuera de películas tienen que actuar de una manera pues chida, ¿no? O sea, su imagen tienen que cuidarla y todo, pero pues trasfondo no sabes, pues no sé, hay asesinos, por ejemplo, que ni sabes que puede ser tus vecinos y actuar como buenas personas y atrás de eso traen muertes y hacen cosas de la nada. Entonces, pues te digo, son cosas que no vemos, pues, que, o sea, estamos acostumbrados a verlos en películas todo chido y se llegan a idolatrar, pero al final de cuentas siempre hay un trasfondo y lamentablemente muchas de las personas no quieren verlo. O sea, te dicen, no es cierto, él fue bien bueno. No es cierto, es que él era así. No es cierto. No, pero es que por esa posición que dices, o la fama, lo que quieras, o por mantenerla, o sea, son capaces de hacer de todo, ¿no? Pero no. Sí, pues sí, por su imagen, ¿no? Siento que más que nada. A mí sí me impresionó lo de Cantinflas porque... Sí, pues como que tú también. no tenés idea, ¿no? Sí, o sea, sí dices, pues es que a lo mejor los cómicos de repente pues no pueden ser cómicos todo el tiempo también, ¿no? Sí, ¿no? Sí puede ser de carácter culero. Pero ya esto y lo de mujeriego y la esposa que mujeriego no sorprende, la verdad. Pero, en artistas no sorprende. O sea, no sorprende que sean mujeriegos, pero mantuvo una imagen así como de que muy puro, muy santo, muy buena onda. Y, güey, 20 años con otra mujer, güey. 20 años. Y aparte andaba con otras aquí. O sea, la morra de allá no veía noticias de México. Porque pues acá tuvo sus romances también y aquella 20 años de mensa. Ay, qué raro que Cantinflas se vaya hasta 2 años, a trabajar a México. Sí, también. No, sí, fue un show. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy, muchachos. Espero que les haya gustado el tema. Sí, muy interesante. Y ahora sí, nomás les quería hacer así como de mi parte una recomendación, porque ya ves que hablamos mucho de la Guerra Fría y del comunismo y del capitalismo. Les quiero recomendar una película para que se den una idea más o menos de cómo estaba el ambiente, que ayer vi, que me gustó mucho. Es una película poco conocida de Jim Carrey, que la voy a mostrar para los que nos están viendo en YouTube. Se llama Majestic, es de Jim Carrey, es de las pocas películas dramáticas que tiene Jim Carrey. Para mí es su mejor actuación y es donde lo acusan. Él es guionista de cine, como lo que le pasó al amigo de Miroslava, al director. Lo acusan de ser comunista y le hacen la vida a cuadritos, pero él pierde la memoria y lo encuentran en otro pueblo. Y ahí es donde toda la historia sucede. Lo hacen, como se parece mucho a un héroe de guerra, lo confunden con este héroe de guerra y piensan que sigue vivo. Entonces adopta la vida que tenía ese héroe de guerra. Y luego lo encuentran los del FBI y entonces ya se acuerda y todo el pedo. Entonces está muy chido porque al final tiene un juicio que la neta hasta te hace llorar. Pero está muy buena, ojalá que tengan chance de verla y así como que... Sí, interesante, sí me dan ganas de verla. Sí, ahí se dan cuenta de todo lo que pasó con el macartismo y de cómo la verdad era una cacería de brujas nomás para pues como hacer que la sociedad tuviera odio por este tipo de pensamiento, la verdad. Pero bueno,
Ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Ándale, gracias. Digo, aprovechando que tenemos aquí libros y películas por ahí, luego les hacemos alguna recomendación que tenga que ver con el tema. Sí. Y pues síganos en nuestras redes sociales, por favor. ¿Cuáles son, Nancy? Nancy. En Facebook y en Spotify estamos como historianoficial.podcast. En Instagram y YouTube como historianoficial.podcast. Y en TikTok como @historianoficial.podcast. historianoficial.podcast, casi en todas las redes. historianoficial.podcast. Síganos así. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Bye. ¿Va a haber chelas?